Yo vengo de una tradición de parrilla, de asado muy simple. Nací en Argentina, en Buenos Aires, pero crecí en Paraguay. Viví un poquito en Brasil también, fui mucho a Uruguay porque mi papá es uruguayo. Y en esta zona del Río de la Plata el asado es muy simple. Comprás carne buena, la pones en la parrilla y esperás y listo, y punto. No es un tipo de asado muy técnico, la gente no te habla de temperaturas, de dispositivos, de técnicas específicas. Después vine a vivir a Italia y acá encontré un mundo completamente diferente. Acá el asado, la carne a la parrilla se hace a temperaturas mucho más altas, cocciones mucho más rápidas, sobre todo la carne se come mucho más cruda o jugosa si queremos. Y luego hace unos 6 años más o menos empecé un canal en YouTube en italiano en el que enseño a hacer asado, y después de haber hecho algunos videos descubrí que en Italia ya se conocía otro tipo de asado, que es el de Estados Unidos, que eso sí ya acá se conocía más y sí había gente que enseñaba a hacer. Así que en este video voy a tratar de poner un poco en orden todo lo que fui aprendiendo y también cómo fui cambiando de idea con los años. Mi primer recuerdo de un asado es cuando tenía probablemente 3 o 4 años, porque todavía estaba en Argentina. Y me acuerdo que mi papá y mi abuelo me dijeron: vení que te enseñamos a hacer asado, y me enseñaron a prender el fuego haciendo bolitas de papel para poner abajo del carbón. Pero aparte de enseñarte a prender el fuego, después nadie te enseña casi nada más. El resto se aprende mirando. Ves cómo cocina tu familia, tus parientes, después cuando sos un poco más grande y vas a casa de amigos ves cómo hacen el asado ellos, y después cuando te toca a vos replicas un poco lo que viste que hacían los demás, pero no hay una explicación precisa de cómo funcionan las cosas. De hecho, si le preguntas a un parrillero argentino cómo se hace el asado o qué necesita para hacer el asado, probablemente te responda que hace falta paciencia, hacer las cosas con calma, no apurarse. O sea, te va a dar una respuesta más filosófica que técnica. Y yo de chico fui aprendiendo esa forma de hacer asado hasta que llegué a Italia cuando tenía más o menos 20 años. Y acá encontré un mundo completamente diferente. Primero que nada, los cortes que se usan son muy diferentes, pero fui aprendiendo mucho sobre los cortes argentinos porque no encontrándolos tenía que aprender qué eran, de dónde venían para poder explicar al carnicero qué es lo que quería. Y por suerte encontré siempre carniceros muy amables, muy disponibles, que por ahí me mostraban la media res y yo le mostraba la foto del corte que quería y me decían: ah, viene de acá. Y así de a poco fui aprendiendo mucho sobre los cortes de carne y de dónde viene cada corte. Pero la diferencia más grande para mí no estaba tanto en los cortes, sino en el modo de hacer el asado. Acá se hace todo a temperaturas mucho más altas, cocciones mucho más rápidas, porque se busca que el exterior de la carne esté bien dorado, pero que el interior quede casi crudo o muy jugoso. Un tipo de cocción que en Sudamérica mucha gente lo considera un error, pero acá es eso lo que busca la gente. Y después lo probé y en realidad me gustó, estaba bueno. Y me di cuenta que en realidad no hay errores, hay tradiciones diferentes, formas de hacer las cosas diferentes. Y probablemente no es solo ni siquiera una cuestión cultural o de gusto, sino también una cuestión de materia prima. La carne acá es diferente. Hace más o menos 6 años decidí empezar un canal en YouTube. Me di cuenta que había mucha gente en Italia interesada al asado y por ahí no sabía hacer, quería aprender. Y me refiero al asado en general, a la carne a la parrilla, no al asado rioplatense en específico, sino en general. Y al poco tiempo descubrí otro mundo, porque descubrí que en Italia había gente que sí sabía de carne a la parrilla, pero conocía la barbacoa de Estados Unidos, digamos. Eso sí estaba más implementado y había cursos y gente que estudiaba eso. Era un mundo que yo lo conocía poco, había probado algunas cosas en vacaciones en Estados Unidos de chico, pero la verdad que nada me había gustado mucho, no me convencía tanto. Probablemente porque nunca había probado tampoco algo bien hecho. En Estados Unidos es todo muy industrial, entonces la comida que encontraba por ahí seguramente no era buena. Y cuando trataba de investigar sobre el tema y aprender un poco,
no me gustaba que veía todas explicaciones muy tipo fórmula mágica, todas explicaciones muy precisas, muy técnicas, que te dicen poner el dispositivo a 135 grados, o sea, toda una cosa muy precisa, muy técnica, tipo una fórmula mágica que no entendés por qué funciona, te dicen que hagas así, así. Era un modo de hacer las cosas muy diferente del que estaba acostumbrado y primero que nada no me parecía divertido y segundo el resultado tampoco me gustaba. Pero, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a usar un termómetro, conocía los puntos de cocción de la carne un poco a vista, a tacto, pero no sabía usar un termómetro y cuando dije, bueno, pruebo, empecé a usarlo, lo que me di cuenta es que el termómetro me daba un número que para mí no significaba nada y tardé un tiempo en aprender qué quería decir ese número en términos de cocción de carne. Pero después con el tiempo fui aprendiendo y me di cuenta que es útil, puede ser muy útil. No es fundamental, se puede hacer todo sin termómetro. Pero a veces puede ser útil usar un termómetro para ver cómo está la carne por dentro, para ver cómo está la cocción, sobre todo si uno quiere aprender algo nuevo, está haciendo un tipo de carne que nunca hizo. Al final, la mayor parte de las veces prefiero hacer un asado a ojo y como viene, viene. Y si corto la carne y veo que todavía está lista, la pongo un poco más sobre la parrilla y no pasa nada, no hace falta la precisión de un termómetro. Pero sí que a veces puede ayudar una vez que uno aprende a usarlo. Pero lo que me chocaba un poco de este modo de ver las cosas, de ver el asado o la barbacoa si queremos, es que era demasiado fijo, demasiado preciso. Y esto contrastaba mucho con el modo de hacer el asado que conocía yo. Pero bueno, igual había mucha gente que le interesaba este tema, entonces seguí indagando, estudiando, buscando libros, videos en YouTube, cursos, hasta que encontré gente que te explicaba la barbacoa estadounidense en otro modo. Gente que por ahí tenía una visión un poco más tradicional, no usando esas parrillitas chiquititas, redonditas con tapa, sino ahumadores grandes, con leña en vez de carbón. Entonces ahí sí encontré un mundo más parecido al mío. Sí, los yankees son mucho más técnicos que es por ahí nosotros, entonces se fijan más en temperaturas, también un poco por las características de cómo es lo que ellos hacen, pero son un poco más científicos por ahí en lo que hacen, pero encontré gente que te daba no una temperatura específica, sino decía más o menos entre esta y esta temperatura, pero que por ahí te explicaban que la carne está lista cuando la tocas y tiene la consistencia que estás buscando, no cuando el termómetro te lo dice. Y cuando empecé a hacer este tipo de barbacoa siguiendo indicaciones de este tipo, ahí sí conseguí resultados que me gustaban. En realidad bien hecha para mí está buenísima la barbacoa yankee. Lo que pasa es que es difícil encontrar gente que la haga bien. En todo este tiempo, en todos estos años, creo que lo más importante que aprendí son dos cosas. Uno, aprender en modo más científico qué le pasa a la carne cuando se cocina. Para mí fue un poco dejar de seguir fórmulas mágicas que te dan buenos resultados pero no sabes por qué, y empezar a analizar y entender qué funciona, por qué funciona y qué no. Y la segunda cosa que me parece importante que la aprendí de expertos yanquis de su barbacoa, es sobre el tema del humo, el fuego y la leña, digamos, y de cómo manejar y obtener buen sabor usando leña. Y después descubrí que había grandes chefs o cocineros famosos en todo el mundo que aprovechaban de esta parte aromática de la leña y el fuego para dar sabor a la carne. Creo que un poco el punto de todo lo que aprendí en estos años es que no importa tener una técnica precisa, muy específica de cómo hacer cada cosa. Yo creo que no hay que buscar fórmulas, recetas para replicar, sino hay que tratar de entender por qué funcionan las cosas y cómo funcionan las cosas.